Amados, hoy tengo una palabra que siento que Dios pone en mi corazón. Voy a leer algunos versículos eh, y la intención es traer un poquito de luz en medio de cualquier situación que puedas estar pasando. A veces nosotros los seres humanos, o no a veces, siempre, eh, tendemos a huir de la prueba, de la aflicción, y es algo que nosotros los seres humanos tenemos dentro de nosotros, que ninguno de nosotros le gusta sufrir. Yo creo que si yo pregunto aquí, levante la mano el que le gusta pasar por momentos difíciles, por pruebas, por desiertos, pues obviamente ninguno vamos a levantar las manos porque prueba, desierto, aflicción es sinónimo para nosotros de momentos malos, momentos difíciles. Pero ¿qué tal que yo les pudiera decir a ustedes en esta noche que los momentos de aflicción y los momentos de desierto son los que nos preparan para subir al nivel que Dios tiene preparado para nosotros? Los momentos de aflicción son los momentos donde nos encontramos de frente con Dios cuando estamos demasiado ocupados o cuando no tenemos ni siquiera tiempo en nuestra agenda apretada. A veces ni tenemos tiempo para Dios y mucho menos para nuestras familias. Entonces, siempre lo que nosotros hemos aprendido es que cuando llegan momentos difíciles es porque Dios está más cerca. Y eso es lo que pretendo o lo que siento en mi corazón compartir con ustedes hoy. Y voy a hablarles un poquito de las aflicciones. No es un tema, eh, no es un tema de pronto muy popular, porque como les digo, no nos gustan este tipo de temas, pero es necesario que los tratemos. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios en medio de la situación, Él se mueve. En medio del momento difícil, Él obra. En medio del momento difícil conocemos su presencia, conocemos que Él es real, conocemos que Él está vivo, conocemos que Él es bueno, conocemos que como dice la Biblia, su misericordia es eterna y para siempre. Son esos momentos difíciles los que hacen que salgan de nosotros ese guerrero o esa guerrera, ese hombre o esa mujer de Dios para que podamos seguir adelante, porque la vida está llena de momentos buenos. La vida es como un carrusel. A veces estamos aquí, a veces estamos acá, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero siempre Dios promete estar con nosotros en cualquier momento. Así que vamos al libro de los Salmos, libro de los Salmos para empezar. En el libro de los Salmos, en el Salmo 34, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Repito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas, la palabra de Dios nos enseña que muchas son las aflicciones del justo. Y usted dirá, pero yo no soy justo, ni siquiera me asomo a ser justo porque tengo muchos pecados, porque tengo errores, porque tengo esto. Ok, sí, estamos de acuerdo. Pero la Biblia dice que nosotros somos justos o somos presentados justos delante de Dios por aquel que fue justo, que sigue siendo justo y siempre será justo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que fue molido por nosotros, el que fue afligido por nosotros, el que pagó con su vida nuestra salvación. Entonces, cuando la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, yo lo asocio con la aflicción que tuvo nuestro Señor en esa cruz. Y a veces es bueno que podamos visualizar lo que Él hizo en esa cruz, porque por la aflicción de Jesús, amados, por lo que Él hizo en esa cruz, porque fue triturado, porque fue menospreciado, porque fue entregado para muerte, es que usted y yo estamos aquí. Es por eso que usted y yo podemos decir, gracias Señor, porque tú has sido bueno, porque tengo esperanza de salvación, porque yo sé que mi destino es contigo, y eso lo hizo Jesús. Y eso lo vamos a leer justamente en el libro de Isaías 53, porque por un justo
que fue afligido, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 y versículo 7. Dice, este libro de Isaías fue escrito muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y esta es una palabra profética de Isaías hablando de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Y miren lo impresionante, lo que él dice en estos versículos. No lo voy a leer todo. Cuando usted tenga un tiempito, léase todo el capítulo 53 del libro de Isaías, porque ahí encontramos la manifestación de Jesús. Dice el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías está hablando del Mesías sufriente. Isaías está hablando de aquel que venía a ser despreciado y desechado por los hombres. Porque Jesús fue despreciado, fue desechado. Dice la Biblia que fue varón de dolores. En la tierra, amados, no ha habido un ser humano que haya pasado tanto vituperio como lo pasó nuestro Señor. No ha habido un hombre que haya sido más quebrantado que nuestro Señor. No ha habido un hombre sobre la faz de la tierra que haya sido más menospreciado y desestimado que nuestro Dios. O sea, cualquier situación que usted y yo podamos pasar en este tiempo, cualquier situación dura y difícil que podamos pasar, tenemos que recordarnos o acordarnos que nuestro Señor la pasó 100 veces peor. Y mire lo que dice el versículo 7, dice: angustiado él y afligido. Y esta es la palabra clave: afligido. No abrió su boca. Dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el Mesías, este es Jesús. Dice la Biblia que fue angustiado. La palabra angustia, amados, es un sentimiento que brota de un corazón quebrantado. Yo no sé si en algún momento usted ha sentido angustia. Yo la he sentido, yo sé que usted también. Yo no sé, a lo mejor la estás pasando en este momento, pero la angustia es un sentimiento que brota de un corazón quebrantado. Y la Biblia dice también, y fue afligido. Y la palabra afligido, mire lo que significa la palabra afligido. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución para ese sentimiento. Y esta palabra aflicción viene del hebreo sarak o zar, que significa aflicción, aprieto, angustia o escasez. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesús como el afligido, está hablando de un hombre totalmente triturado, totalmente angustiado. La Biblia dice que fue herido por nosotros, por nuestros pecados. Mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado. Mire lo que dice esta versión. Esta es la Reina Valera 1960. Dice, fue cortado de la tierra de los vivientes, y fue cortado con violencia, amados. Ustedes conocen la historia, hemos visto la película, hemos leído lo que dice la Biblia, pero la aflicción de este hombre es la que nos permite a nosotros, es la que nos permite a ti y a mí entrar en el gozo de nuestro Dios. Es la que nos permite ser llamados hijos de Dios. Es la que nos permite tener una esperanza de salvación, porque, amados, la Biblia dice que somos salvos por gracia. ¿Y cuál es la gracia? De que Jesús murió en la cruz por nosotros, y ahora nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, porque ninguno de nosotros cumplimos los mandamientos. Ninguno de nosotros, amados, tenemos la virtud de cumplir los 10 mandamientos. Ninguno. Porque todos los días pecamos, porque todos los días fallamos, y es solamente por el Cordero de Dios
el Cordero inmolado, que nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. El Nuevo Testamento, en la palabra del apóstol Pablo, dice que entremos confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Señor, que fue el que nos dio entrada a los cielos. Bueno, entonces, este punto era para que nosotros entendamos que somos el resultado de la aflicción de un hombre. Somos el resultado de la aflicción del Cordero de Dios, que quitó nuestro pecado y nos dio salvación para entrar a la presencia de Dios. Y como estábamos leyendo anteriormente, el libro de los Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Qué significa esto, amados? Que la aflicción, el dolor, el momento difícil no es para siempre. El momento de dolor no es para siempre. El momento de prueba no es para siempre. El momento de desierto no es para siempre. El momento de desierto es momentáneo. El momento de aflicción es por un tiempito nomás. Y dice la Biblia que entonces veremos la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ya explicamos lo que significa la palabra aflicción, que también significa abatimiento, tristeza, algo que pasa y aflige nuestro corazón y nos llena de angustia. Eso es la aflicción. Pero entonces, ¿qué podemos decir bíblicamente hablando? Que Dios utiliza la aflicción en muchas áreas. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy. Mira lo que dice, vamos al libro de los Salmos, capítulo 78. Libro de los Salmos, ahí mismo, libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 34. Ok, versículo 34, esta palabra dice así: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en buscar su presencia. Yo lo voy a leer voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 78:34, lo estoy buscando de la traducción TLA, que habla un poquito, para que lo entendamos un poquito más. Dice, estos versículos están hablando del pueblo de Israel. Estos versículos están hablando cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, porque fue Dios quien los llevó al desierto. Dios los sacó de Egipto, donde estaban siendo esclavizados, donde estaban siendo abusados, donde sufrieron por muchos años. Ellos le clamaron a Dios, Dios los sacó de Egipto, pero era necesario que los llevara al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto es que conocieron la grandeza de Dios. Y aún ellos viendo la grandeza de Dios en tantas cosas, ellos vieron el mar abrirse, ellos vieron la columna de fuego en la noche para calentarlos, ellos vieron como Dios les mandó comida en medio del desierto, les mandó carne, les mandó maná, les mandó muchísimas cosas. Dice la Biblia que la ropa le crecía con ellos, los zapatos crecían con ellos. O sea, ellos vieron la manifestación poderosa de Dios en medio de la nada, en medio del desierto, y más sin embargo eran rebeldes. Entonces Dios dice en esta palabra, o les dice a ellos, que es una enseñanza que nosotros tenemos que tomar, dice, ellos solo buscaban a Dios cuando Él los hería, cuando Él los afligía, y solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Están hablando de que Dios decía que ellos eran un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa esto, mis amados? Que Dios utiliza la aflicción, que Dios utiliza el dolor, que Dios utiliza todas estas cosas adversas para que entonces nosotros nos volteemos a Dios, entonces que nosotros busquemos a Dios, porque en la soledad es cuando el hombre y la mujer se acerca a Dios y cuando su corazón está más sensible a su presencia. Entonces, Dios utiliza las aflicciones para volvernos a Él. La aflicción no es para muerte. La aflicción no es para dejarnos ahí para siempre. La aflicción es para que le conozcamos a Él, amados. El desierto es para que le conozcamos a Él. Cuando viene un momento difícil, tenemos que decirle, Señor, este es el tiempo que tú tienes para que nos encontremos.
la aflicción es utilizada por Dios para que nos volvamos a Él, mis amados. Es para que le encontremos a Él, para que le busquemos a Él. Lo peor que pudiera pasar en el momento de aflicción es no conocer de Él, es no buscar de Él. Es cuando nosotros nos refugiamos en Él. Por eso el salmista, lo hemos dicho mucho anteriormente, cuando el salmista habla o abre su corazón delante de Dios en un momento difícil, él le decía: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo. Cuando estoy triste, entonces confío en ti. Cuando estoy afligido, entonces me acerco a ti. Porque el ser humano, mis amados, lamentablemente, y todos somos así, cuando viene el momento difícil, entonces nuestro corazón tiende a buscar de Dios. Entonces, Dios quiere encontrarse con nosotros. Dios quiere que le escuchemos, Dios quiere que le oremos, Dios quiere que nos encontremos con Él, y por eso permite ciertas situaciones para entonces motivarnos a nosotros a buscarlo. Las aflicciones son útiles porque no solamente nos hacen volver a Dios, sino que también Dios en medio de esos momentos difíciles muestra su amor y muestra su fidelidad. Y eso lo tenemos, lo leímos ahora en el libro de los Salmos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Mire lo que dice el Salmo 119. El salmista dice en el versículo 71, vamos a leerlo de la Reina Valera, dice: bueno me es haber sido afligido. Escucha bien, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Hay otra versión que dice: para que aprenda tus enseñanzas, para que entonces, se lo voy a leer también de la Nueva Versión Internacional. Dice, esta se entiende un poquito más, dice: me hizo bien haber sido afligido porque así pude aprender tus enseñanzas. Entonces, el momento de aflicción, no solamente Dios lo utiliza para que lo conozcamos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que derramemos nuestro corazón a Él y le conozcamos cara a cara, sino que también Dios utiliza eso para mostrarnos a nosotros su amor y su misericordia, para que nosotros aprendamos que Dios es bueno, para que nosotros entendamos, mis amados, que sin Él nada podemos hacer, para que nosotros entendamos que Dios, aún en medio de cualquier dolor, Él sigue siendo bueno. Aún en medio de la tristeza, Él sigue siendo Dios y sigue siendo bueno y se va a glorificar en tu vida. Y esto es una palabra profética para ti, recíbela. Dios se va a glorificar en medio de tu desierto. Dios se va a glorificar en medio de tu dolor. Dios se va a glorificar en medio de tu enfermedad. Dios se va a glorificar en medio de ese momento difícil que a lo mejor estás pasando en tu trabajo, en el momento difícil en las finanzas. Dios, mis amados, se va a glorificar. Si tú lo crees, Dios lo hace. Por eso dice que sí, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. ¿Ok? Las aflicciones son útiles porque nos llevan a buscar al Señor en oración, nos llevan a acercarnos a Dios en intimidad. Mira lo que dice el libro de Jonás. Esto lo leímos, esta historia la leímos anteriormente, el libro de Jonás. Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, oración de Jonás, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, acuérdense que Jonás, Dios lo envió a Nínive. ¿Se acuerdan la historia cuando la dialogamos y la enseñamos acá? Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, porque a través de ti voy a predicarle a ellos, ellos se van a arrepentir, parafraseándolo. Y Jonás no quería ir a Nínive. Jonás decidió irse al lado contrario de Nínive, tomó un barco y se fue al lado contrario, al lado opuesto de Nínive. Y entonces, a consecuencia de eso, en el barco que él iba se levantó una gran tormenta que no fue levantada por el diablo, que no fue levantada por el enemigo, fue levantada por Dios.
O sea que Dios levanta tormentas. Dios levanta situaciones o permite situaciones para que entonces nosotros podamos corregir nuestros pasos, para que entonces nosotros podamos obedecer a Dios y podamos decirle, Señor, la embarré, sí, Señor, perdóname, ahora yo corrijo mi camino en ti y hago tu voluntad, porque Él sabe cuál es su voluntad para nosotros, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, esa tormenta que Dios levantó para que Jonás se arrepintiera, causó efecto, porque cuando él fue lanzado al agua, y no voy a abundar en la historia de él porque ya la estudiamos anteriormente, dice la Biblia que un gran pez lo tragó y estando él en esa situación adversa, estando él en esa situación extrema, en ese momento duro y difícil, dice la Biblia que él se acordó de Dios, que él oró a Dios desde el vientre del pez. O sea, tenemos que tomarlo como una enseñanza para nosotros. Cuando viene ese momento difícil, estamos en medio de esa prueba y estamos en medio de esa situación, que nos sentimos que no podemos hacer nada, que sentimos que nuestras fuerzas no nos alcanzan, que sentimos que nada de lo que nosotros hagamos, digamos, practiquemos va a causar ningún efecto. Entonces, ahí en medio de esa situación, entonces, ahí es donde sale nuestra oración y le decimos, Señor, acuérdate de mí. Eso fue lo que pasó con Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, desde la situación, desde el momento difícil, desde la tormenta, desde el desierto, desde la aflicción, desde el dolor, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Impresionante esto. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En pocas palabras, en ese momento de aflicción, en ese momento de angustia, Jonás oró a Dios y dice la Biblia que él escuchó su clamor. Amados, cuando tú y yo estamos en ese momento crítico, la Biblia dice que el oído de Dios se inclina para escuchar nuestro clamor. Él escucha el clamor. Él escucha esa oración. Aunque sientas que no lo escucha, Él lo escucha. Él escucha él ve esa lágrima. Él ve ese momento difícil y Él tiene compasión de nosotros y Él sabe que necesitábamos pasar por ahí. El salmista le dice, Señor, cuando paso por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Cuando paso, no cuando me quedo, cuando paso, eso es momentáneo, porque Él está ahí, amado. Dios está contigo. Dios está ahí en ese momento difícil. Sus ojos están sobre ti. Su presencia está contigo y Él escucha tu oración. Y entonces Dios utiliza ese momento. Dios es especialista, mis amados, mi familia, en utilizar esos momentos difíciles a nuestro favor, en utilizar esos momentos de angustia y dolor para nuestro beneficio. Solamente Dios hace eso. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Yo declaro en esta noche que la oración que le hiciste a Dios en medio de tu angustia, Dios la escuchó. Yo declaro en esta noche que la oración que hiciste en medio de esa situación que no entendiste, que no entendías o que estás pasando, Dios escuchó esa oración y va a ser una oración respondida y vas a ver la gloria de Dios. Él escuchó mi oración, Él escuchó mi clamor, Él escuchó mi momento difícil, él se inclinó a mí y escuchó mi oración, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque la aflicción no es para siempre, la aflicción es momentánea. La aflicción es por un momento. Entonces, ¿cómo más Dios utiliza las aflicciones o cómo Dios también utiliza ese momento difícil para probar nuestra fe? Amados, hemos hablado muchas veces de la fe.
Hemos hablado de cuando Dios prueba la fe, cuando tenemos la fe como un granito de mostaza, pero esa fe no se puede quedar pequeña. Esa fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece nuestra fe? Cuando pasamos por momentos imposibles, cuando pasamos por momentos duros, cuando pasamos por momentos de escasez, cuando entonces tenemos que creerle a Dios por un milagro, porque cuando viene el imposible, entonces Dios se glorifica en eso que yo no puedo hacer, porque Dios no se va a glorificar en las cosas que yo puedo hacer. Dios se glorifica en lo que yo no puedo hacer. Yo tengo que hacer mi parte, pero Dios va a hacer la parte de él. En el libro de Éxodo, hablando de cómo Dios prueba nuestra fe, en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice, se lo voy a leer rápido para poder terminar, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Estaban pasando por un desierto literal, un desierto de verdad. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque sus aguas eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. La palabra Mara significa amargura. A veces cuando pasamos esos momentos duros, nuestro corazón se llena de amargura. Yo no sé si usted ha visto esas personas llenas de amargura, que cuando abren su boca lo que sueltan es amargura, lo que sueltan es dolor y llegan a un lugar y la atmósfera se convierte en amargura. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de amargura y no han soltado esa amargura en la presencia de Dios, porque Dios cura la amargura. Entonces dice la Biblia que ellos llegaron a tomar las aguas de Mara, pero eran muy amargas y por eso no la pudieron tomar. Entonces en el versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Imagínense, en medio del desierto, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto un mar abrirse, después de que una columna de fuego los siguiera, después de ver caer comida del cielo, ellos seguían murmurando. El versículo 25, y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Un gran milagro de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre le clamó a Dios. Moisés le clamó a Dios en el momento difícil cuando él no podía hacer nada. Y Dios, en su amor, en su misericordia, aunque el pueblo había murmurado, dice la Biblia, que Dios le respondió y le mostró que era lo que tenía que hacer. O sea, su fe fue probada porque por un lado el pueblo estaba murmurando, la gente lo estaba murmurando, habían aproximadamente 6 millones de personas y la reacción de Moisés no fue de pronto condenar al pueblo, sino orarle a Dios. Su fe fue probada y cuando su fe fue probada, entonces Dios respondió e hizo el milagro. Amados, cuando nuestra fe es probada es porque Dios se quiere glorificar. Cuando nuestra fe es probada, cuando nuestro corazón es probado, es porque Dios se quiere glorificar. Entonces, yo declaro que Dios se va a glorificar en tu vida. Yo declaro que Dios se ha de glorificar en esa situación que estás viviendo. Dios se ha de glorificar en ese momento difícil. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, se lo voy a leer. Hablando de ese mismo tema, dice, hablándole Dios al pueblo, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el versículo 2, aquí está el meollo del versículo, y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para que nos acordemos. Estos 40 años en el desierto, escuche bien, 40 años en una situación difícil. En mi país dice que, cuál es eso que dicen que no hay aflicción que dure 100 años ni cuerpo que la resista? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso dicen, yo creo que en tu país lo dicen también, porque la aflicción son momentos. La prueba son momentos, pero esta gente pasaron 40 años en el desierto en aflicción y no fue porque Dios los quería ahí, era porque su corazón estaba endurecido.
Pero después ya cuando salieron del desierto, Dios les dice, y se acordarán de estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, esas pruebas, la prueba para el pueblo de Israel y para nosotros es para probar nuestros corazones. ¿Dónde está mi corazón? ¿Será que en la primera prueba salgo y me olvido de Dios o salgo y le echo la culpa a Dios? ¿Será que me olvido de lo grande que ha sido Dios? Por eso él le decía al pueblo, acuérdense por donde yo los he traído. Acuérdense de estos 40 años que vieron la gloria poderosa de Dios en la prueba, que vieron lo grande de Dios en el desierto. Acuérdense que permití que pasaran por ahí para probar sus corazones. Los afligí para que ustedes vieran qué hay en el corazón. Amados, esa prueba, esa situación difícil, ese momento duro, no es para muerte, es para que nuestra fe se afirme, para que nuestro corazón, amados, se afirme en Dios y para que le creamos a Él en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier día, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de enfermedad, en los momentos de sanidad, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez. Y termino con este versículo, 2 de Corintios, capítulo 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, aunque nos pongamos viejos, aunque nos salgan arrugas, aunque se nos caiga el pelo, aunque nos salga barriga, aunque se nos caiga todo, el hombre exterior se va desgastando, pero la Biblia dice que el hombre interior, y cuando habla de hombre, habla en general, hombre y mujer, el hombre interior se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea, escuche bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Santo Dios. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. El apóstol Pablo nos está dando una enseñanza tremenda. No desmayemos. Aunque esté pasando un momento difícil, mantengamos en alto la fe. Aunque esté pasando un momento difícil en nuestras vidas, en nuestras familias, en lo que sea, no desmayemos, no menguemos. Démosle gracias a Dios porque Dios está haciendo una obra poderosa y Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque esto va a producir más excelente y eterno peso de gloria en nuestras vidas.